cambiando los temas, que sabe de lo que está hablando. O sea, usted no puede decir es que a Santiago Nazar lo mataron a las 8 de la mañana, porque sabemos que no fue a las 8. No puede decir a Santiago Nazar lo mató Ángela Vicario. O sea, no lo mató ella, pero quizá porque ella lo acusó, sí, o sea, tiene que ser preciso también el otro. Entonces, para tener 5, en este criterio usted necesita demostrar que conoce de manera perspicaz la obra y puede interpretar también de manera persuasiva las implicaciones en relación con la pregunta. ¿Qué significa esto de perspicaz y persuasivo? Primero, perspicaz es que logre identificar aspectos que no son literales, o sea, poder profundizar un poco en la obra, leer entre líneas, ser perspicaz. Y persuasivo, que también sea convincente en lo que estaba hablando. Usted tiene que demostrar que sabe lo que está escribiendo y que convence al lector, ¿sí? En relación siempre con la pregunta, ¿ya? Entonces va bajando a medida que a veces la comprensión es un poquito más vaga o no es tan precisa, ¿sí? Ahora, esto es lo que cambia, esto es nuevo. Nunca teníamos esto en el criterio B se divida en 2 partes. Antes estas 2 partes estaban unidas, pero era complicado, porque el examinador quizá decía, esto sí tiene el chico, pero esto no. Y ahí tenían conflictos en la calificación. ¿Por qué? En este criterio B se va a calificar 2 cosas. Primero, la cuestión de la forma, ¿sí? Esto de los rasgos textuales y las decisiones del autor es forma. Entonces, la primera parte del criterio B tiene que ver con forma. O sea, tiene que hablar del narrador, tiene que hablar del espacio, tiene que hablar de símbolos, o tendría que hablar del tipo de lenguaje, o tendría que hablar de aspectos relacionados con el estilo directo, en fin, ¿ya? Entonces, 5 puntos si es que usted puede realizar un análisis perspicaz y convincente de los rasgos textuales y de las decisiones más generales de los autores. Esto es forma, ¿sí? Si es cronológico, si no es cronológico, y por qué lo determina de esa manera el autor, quizá a través de resúmenes o con elipsis, o por ejemplo los testimonios en Crónica de una muerte anunciada, ¿sí? Eso tiene que estar aquí, las consignaciones precisas. En la metamorfosis quizá el narrador objetivo, el simbolismo del cuarto, eso serían decisiones del autor, ¿sí? Ahora, la segunda parte del criterio B es el análisis comparativo, es decir, tiene que evidenciarse que usted está haciendo una comparación y contraste entre las 2 obras. Esto sí necesita comparación y contraste. Cuando nosotros vayamos preparando el audio, que en el audio vamos a trabajar 2 obras, ahí no necesitamos hacer comparación y contraste, aquí sí. Entonces, para tener usted 5 puntos sobre el B.2, tiene que demostrar que hay un buen análisis, un muy buen análisis de las semejanzas y o diferencias de las obras seleccionadas, ¿sí? Hay que contrastar constantemente. Bien, criterio C no cambia para nada, siempre ha sido esto de focalización y organización, es decir, que su idea esté centrada, que no se vaya por las ramas, que trabaje una tesis, que tenga, ¿se acuerdan lo que veíamos en el ensayo que estábamos haciendo? Esa línea de indagación tiene que estar clara, ¿sí? Ahora, también tiene que haber aquí un balance entre las 2 obras. No va a decir, es que yo me sé más la obra A y de esa hablo un montón y la otra como no me sé hablo poquito. Ya, afectado este criterio. O sea, tiene que hablar de las 2 obras de manera bastante similar, ¿no? En cantidad. Y el desarrollo de las ideas también tiene que ser coherente. Bien, eso es en el criterio C. Y el último, que es lenguaje. Así que, por favor, ortografía es importante. Si usted tiene muchas faltas de ortografía, no es que va a tener 0 aquí, pero sí se le va a rebajar, ¿sí? Entonces, tiene que poner atención en la ortografía. Pero también aquí se toma en cuenta el vocabulario, el tipo de lenguaje que está utilizando, el nivel de corrección, ¿ya? También en función de la construcción de las oraciones y más, ¿no? Gramática, vocabulario. Bien, esos son los criterios con los que se va a evaluar la tarea, o sea, esta actividad. Bien, ahora vamos a ver entonces como un segundo momento, vamos a identificar
seguimos cerrando. Un par de ejemplos, ¿sí? Un par de ejemplos. Yo luego les paso los... Luego les paso ya esto, para que ustedes puedan ver la rúbrica si quieren. Vamos a ver ejemplos de esta prueba. Prueba 2. Otro. ¿Qué puedes poner como se menciona tal fuente o tal cosa? Bien, a ver, este es un ejemplo que vamos a ver, no vamos a leerlo todo. ¿Qué tan mal está la letra o qué tan buena está la letra? A ver, opinen ustedes. Yo también. Y los dos dicen, yo entiendo, tienen que defender su letra, ¿no? Está buena. O sea, sí se entiende, pero cuesta un poquito. Previos. O sea, verán, y ahí sí es John, Anthony, un poco Feli. Creo que los varones tienen más problema de letra aquí. Son las dos. O sea, siempre es una pregunta recurrente, ¿no? Que los chicos, ¿y si qué pasa si no me entiende? O sea, se perjudica a usted un poco, ¿no? Entonces, quizá con el tiempo los profesores ya hemos desarrollado una habilidad para descifrar jeroglíficos, pero aún así hay ratos que uno dice, ¿qué dice? O sea, sí molesta el leer en letra que cuesta más porque uno, en lugar de estar entendiendo el sentido de toda la oración que está, o de todo el párrafo, uno está descifrando, entonces como que es más difícil revisar, sí es más difícil. Pero bueno, en todo caso, ya. Se ha valido. Ya, se ha valido tener letra como esta. No, y esta que está bonita, esta palabra. Ya. A ver, vamos a leer un poco esto y vamos a identificar, pero necesito ponerles también cuáles son las preguntas, o para que ustedes vean cuáles son, cómo es el examen. Ya, el examen es este. O sea, cuando usted reciba, bueno, en este caso no se les va a dar así impreso, porque es mucho desconocido de hoja, pero para ya las pruebas, como las piloto que hagamos, los simulacros, ahí sí. Entonces tienen esta hoja que es la portada. ¿Cuánto tiempo tienen para este examen? Es 1 hora con 45. Nosotros aquí no vamos a tener hora 45, tendremos, ojalá nos pongan yo voy a pedir que nos pongan el horario o el examen el día que tenemos 3 horas para tener un poquito más de tiempo, ¿no? Porque esto en 70 minutos es muy corto para las 2 horas que tenemos de clase. Entonces, primero tienen esta es la portada, ahí tienen las instrucciones y la prueba es esta. ¿Okay? Así. Ustedes reciben 4 preguntas y eligen una. ¿Sí? Eligen una. Entonces, ahorita vamos a leer todas las preguntas y vamos a elegir una y vamos luego a hacer un ejercicio. Pero primero vamos a ver el ejemplo de ensayo que les iba a mostrar. El chico o la chica tomó la pregunta 1 para hacer eso. Pero bueno, vamos a ver qué tienen las preguntas. Vamos con la primera. Pídeme leyendo Cris, por favor. Primero, ¿de qué manera se presenta la lucha del individuo por ser entendido en todas las obras de Santiago? Bien, entonces, ¿qué tendríamos que analizar ahí? Ya, el personaje. Sí, el personaje. Ahora, podría ser principal o también podría ser un secundario. No hay problema en eso. Pero nos habla de la lucha del individuo por ser entendido. Entonces, para nosotros empezar a considerar qué pregunta es la más quizá adecuada para mi trabajo, tengo que entender qué aspecto me piden analizar. Hay preguntas que empiezan con fondo y otras con forma. Creo que las más difíciles son con forma. Esta pregunta va, o pregunta, ¿fondo o forma?
Forma. Fondo. Porque nos habla del individuo y la lucha del individuo. O sea, nos está hablando del tema. El individuo lucha con su entorno. ¿Se aplicaría esta pregunta para las obras, las dos que vamos a comparar? No. A ver, vamos con la metamorfosis. Sí. ¿Se aplicaría? El individuo lucha con su entorno, con su familia, consigo mismo, con el trabajo, con la sociedad. Sí. En Crónica de una muerte anunciada, ahí es interesante porque ahí no tenemos un protagonista. Ahí podríamos tomar a algún personaje. ¿A quién podríamos tomar? Ahí se podría tomar como el desconocimiento de si es culpable o no. Ya, quizá podríamos hablar de Santiago Nazar. También se podía tomar en una parte Ángela Vicario, porque Ya. no sabía ni nada de esto del amor y solo era como compromiso. Ya, podría ser. Podríamos hablar de pobre Vallardo, ¿no? También. Incomprendido. Por nosotros, porque el pueblo le comprendía. Bien, entonces, miren, en Crónica de una muerte anunciada, la forma en la que vamos a analizar la obra es distinta. En Metamorfosis es claro, el Gregorio pobrecito incomprendido, sí. En Crónica es otra perspectiva. Bueno, vamos con la siguiente. Sí. Digamos, si guardo Big Beat hasta el final y quiero responder la pregunta con Big Beat, sería... Tendría que tomar unos 2 o 3 cuentos. Sí. 2 o 3 cuentos para poder responder la pregunta. Ahora, es un poquito complicado tener BB para... O sea, se puede, sí se puede, algunos chicos no trabajan, pero ahí tienen que trabajarse siquiera unos 6, 7 cuentos para tenerlos en mente y el rato de la prueba saber a cuáles se adapta la pregunta, ¿sí? Pero sí se puede. Por ejemplo, Rey está haciendo su ensayo con BB. Entonces, hizo análisis de 3 cuentos. En la prueba 2 también podrían hacer un análisis con 3 cuentos. Solo ahí que lo única desventaja es que tienen que memorizar más nombres. Claro, los cuentos son cortitos, pero son distintas tramas y distintos personajes, ¿no? Bien, vamos con la pregunta 2. Carlos, por favor. Algunos textos literarios transmiten ideas universales más allá del tiempo o del lugar en el que se sitúan. ¿Hasta qué punto es verdadera la afirmación en 2 de las obras estudiadas? Bien, entonces, ideas universales. ¿Estamos en fondo o en forma? Fondo. Fondo. Ideas, temas son fondo. Temas universales. ¿En la metamorfosis hay temas universales? Sí. ¿Cómo cuáles? La deshumanización. Deshumanización. ¿Qué más? ¿Qué otro tema? Incomprensión. La incomprensión, la soledad, La muerte. la muerte, sí. Y en Crónica, temas universales, ideas universales. La muerte. Puede ser. Un poco Injusticia, el clasismo. Quizá El clasismo. podría ser también prejuicios. Como que la influencia de la cultura también. La sexualidad. Quizá, ¿sí? Obviamente que la percepción ahí, por ejemplo, de la sexualidad va a cambiar con el tiempo. Ahí ya no va a ser universal. Entonces, ahí tenemos que tratar de orientar mi tema para no salirme de la pregunta. ¿Ok? Bien, vamos con la siguiente, Reyes. Algunos textos. No, perdón. No, 3. En 2 de las obras estudiadas explore cómo se presentan los conceptos del bien y el mal, no como conceptos absolutos, sino como una cuestión de percepción individual. Interesante también, percepción individual del bien y del mal. Esta quedaría perfecta para Crónica. Claro, perfecta para Crónica, porque los vicarios actuaron bien por su percepción individual. Sí, Vallardo actuó bien, bajo Pero su visión personal. algunas declaraciones como la Clotilde que decía actuaron mal y no querían que lo maten. Sí, pero de todas maneras ahí está el debate. ¿Cómo podríamos nosotros ver que esa percepción individual puede estar como también condicionada a otras cosas? ¿Sí? Ahora, esto para Gregorio, ¿cómo aplicaría esa percepción del bien y del mal? Quizá para la familia, incluso, no solo para él. Podría ser el desarrollo de su hermana, la cual pasa de tratarlo bien a desprenderse prácticamente de Gregorio. Quizá podría ser. ¿Qué más podríamos tomar en cuenta esto en la metamorfosis, esa concepción del bien y del mal como algo individual? Podría ser que, o sea, la utilidad de Gregorio antes y después de que se convirtieran en sectas. También podría ser. Como Chris, que ayuda a sus padres, pero igual ponga de lado todo su gusto y todo lo que hace. Claro, el bien para Gregorio está poner por encima de su propio bienestar
el bienestar de la familia, quizá. Y sería también importante, o sea, podrían ver la perspectiva de los padres, para ellos estaba bien conservarlos y maltratarlas. También. O deshacerse de la niña. Exacto. Hay muchas posibilidades de analizar. Miren, misma obra, misma pregunta, pero cada uno tiene quizá una idea distinta. Y vamos con la última, Felipe. Haciendo referencia a dos de las obras estudiadas, explore cómo el autor ha logrado crear un mundo conveniente. Convincente. Esto también se conoce como verosimilitud. Si en algún momento escuchan ustedes verosimilitud, ¿qué es esto? Crear un mundo convincente. Es decir, yo veo el Titanic y lloro porque Jack se murió, aún sabiendo que son actores, que no se murió, pero yo lloro porque es como que me meto tanto en la historia que creo que es verdad, ¿cierto? Lo mismo pasa en la literatura. Mundo convincente, es lo que decíamos ayer. Uno sabe que van a matar a Santiago, y pero va a Santiago, apúrate, pero la puerta ya te cierran en las narices. Uno quiere meterse ahí. Es un mundo convincente. Como esta pregunta es más complicada. ¿Por qué? Porque es Esta forma. pregunta nos habla de forma. Forma. No sé, Forma. ¿Cómo logra el mundo convincente? ¿A través de qué? Del narrador, a través de la cronología, a través de incluir topografías, a través de incluir los diálogos. Por ejemplo, para una crónica de una muerte el anunciada, tiempo. podría ser El lenguaje. el lenguaje, ¿no es cierto? Lo que decíamos ayer. Para crónica de una muerte anunciada, el lenguaje. Esa vulgaridad en algunos... eso hace que el lector diga, no, sí, de verdad es un nombre de pueblo el que está hablando aquí. ¿Qué más en Crónica de una muerte anunciada nos da ese mundo convincente, elementos de forma? ¿Cómo? No, estamos con las dos obras. Espacios. Ya, quizá las descripciones de los espacios, ¿no? Puede ser que la plaza, nos da descripción. La plaza, la casa de Plácida Lindero, que era de 2 pisos, que daba al río por un lado, que tenía la puerta grande, o sea, nos va describiendo. Ya, puede ser la inclusión de resúmenes, quizá también las prosopografías y etopeyas de los personajes, quizá la inclusión de los testigos y los testimonios. Sí, ya. Ahora, vamos a algo más difícil. En la metamorfosis. Pese a que es una historia que no es ni fantasía, pero tampoco es real, es una obra alegórica, pero ¿cómo se logra construir ese mundo convincente? Quizá el narrador, Las topografías. Las Topografía. en No, pues. Metamorfosis no hay topografías. Los diálogos y las percepciones Ya, de la familia. exacto, los diálogos serían fundamentales. ¿Qué más? ¿Cómo se llama cuando describes? Cuando describes algo, por ejemplo, ahí decían que hay cuartos o sucesos. Ya, bien. Pero ¿se dan cuenta la naturaleza de esta pregunta? Aquí hay más un enfoque de forma, recursos. En cambio, en las otras hay más temas. A pesar de que en esto también es cómo se presentan los conceptos del bien y del mal. Bueno, puede ser a través de los personajes, a través de las actuaciones. Ahí podemos incluir también elementos formales. Pero esta, de hecho, es forma. Es forma. Puede ser un poquito más difícil. Pero, independientemente si usted escoge una pregunta que empieza con fondo, igual tiene que responder forma, porque usted ve que los criterios piden que haya análisis de forma. ¿Sí? Y si yo analizo forma de ley, también tengo que analizar fondo, o sea, los temas y de lo que se trata la historia. Hecho, entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cuál era? La lucha del individuo por ser entendido. Lucha del individuo por ser entendido. Vamos a revisar los garabatos en los que se habla de ese tema. A ver, ¿Zoe logra descifrarlos? Tal vez. Los contextos de las obras literarias son veces muchas veces reflejadas en el texto mediante los espacios y los espacios y los conflictos. Pero a veces está atento. Presentes 2 obras en las cuales esto se logra Apreciar. apreciar. Es en La Metamorfosis de Franz Kafka. Y La Casa de los Espíritus Isabel de Allende. Isabel Allende. Ya. Estos fueron escritos Profe, sigan nomás, les voy a acompañar. como lo son los muy bien.
previos de la Primera Guerra Mundial y las dictaduras militares en Chile. en Chile respectivamente. Teniendo el lector presente este contexto, es posible determinar y comprender de mejor manera algunos de los temas tratados en las obras. Ya, bien, vamos a ver qué tiene aquí de bueno y qué tiene de malo. Ya ortografía, ya detectaron, ¿no? Porque no era solo espacios del único error, donde hay otro error. Muy bien. Espacio, tilde. No, está bien. La tilde en espacio. O sea, es la I, es la I, pero es la I, no es Y. Metamorfosis. Sí. No dieron que se Espacios. Ya. A ver, Saco el diploma. no sabemos. Lo que sí que sabemos es la puntuación que tiene. ¿Sí? Es la de 24. Sí, son ejemplos que existen en las. No es de algún alumno mío, ¿no? Estos son ejemplos de la página MyID, ¿sí? Donde se dan estos como material de apoyo para el profesor y para los estudiantes. Bien, entonces tenemos después la calificación, ya vamos a ver cuánto sacó también este estudiante, pero vamos a identificar alguna cosa. A ver, este numerito que nos indica aquí, cuando usted reciba esos cuadernillos, creo que ya lo han llenado en algún momento, ¿no? Esas hojas de papel ministro, en estos cuadernitos usted lo que tiene que poner es el número de la pregunta que selecciona. En este caso es la primera. Sin embargo, no cuadra con la pregunta que estábamos viendo, ¿no? Porque nos habla de la lucha del individuo. ¿Y nos habla eso acá o no? No, ¿de qué nos está hablando? De los contextos. Entonces no cuadra. Ahora, capaz que es otra pregunta que se toman, pero es del mismo lugar donde baje. Pero bueno, vamos a ver y tratar de determinar qué está respondiendo aquí el estudiante. ¿Cuál es el foco, el tema de su trabajo? No se animó. ¿De qué nos está hablando? ¿Cómo se representa el contexto histórico en las obras? Ya, nos está hablando del contexto histórico. Aquí tendríamos un problema, ¿no? ¿Qué problema tendríamos si hablaríamos de contexto? Ya, puede ser. Sin embargo, no necesariamente tendríamos que comparar dos obras que sean de la misma época, porque podríamos analizar cómo el contexto influye en la obra, una obra escrita ahorita, en el 2024, y una obra escrita, no sé, en 1800. Sí podríamos comparar, porque tendríamos que ver la influencia de ese contexto en la obra. Pero hay una cosa, miren, estudiar literatura es bastante amplio, y hay cosas que no vamos a alcanzar a completar. Podríamos hablar del contexto, del autor, por ejemplo, en las obras, tanto en Crónica como en La Metamorfosis. A ver, ahorita, ¿podríamos hablar del contexto? Así, para hacer un ensayo. ¿Podríamos, sí o no? Ahorita, con lo que usted sabe. No. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue consultar un poco la biografía del autor. De los dos autores que tiene la biografía. Tiene un poquito de idea por ahí, pero para hacer el ensayo nos falta averiguar más. Necesitaríamos también más información. O sea, sí tenemos información sobre la época, pero necesitaríamos más profundo, por ejemplo, del lugar donde estaba ubicado Nos faltaría profundizar. No hemos profundizado en contexto. Y quizá, eso es uno de los ejemplos que usted puede tener en cuenta, que cuando tenga una pregunta de examen, habrá cosas que no las hemos visto, porque no se alcanza a ver todo. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, vamos a ver cómo trabaja este estudiante el tema de contexto. Ahora, el contexto, miren, ¿cómo lo plantea aquí? ¿Cómo se evidencia el contexto? ¿En dónde está evidenciado el contexto? ¿En qué nomás? Personajes, En personajes, espacios. en los espacios y en conflictos. Es decir, el estudiante está tomando aquí 3 elementos para poder evidenciar este tema que sería el contexto, ¿cierto? Personajes, espacios y conflictos. Ahora, ¿qué más presenta? Las 2 obras que va a comparar, La Metamorfosis y La Casa de los Espíritus. Ahora, aquí empieza ya haciendo una comparación, ¿no es cierto? ¿Dónde o a través de qué nos damos cuenta que ya empieza a hacer la comparación? Ambos. En este caso tendríamos que identificar el uso de conectores. Los conectores en este tipo de ensayos son muy importantes porque nos ayudan a encontrar este momento en el que vamos a cruzar las ideas de las 2 obras, ¿cierto?
Aquí compara. Fueron escritos, dice, en épocas conflictivas. Ya, el uno previo a la Primera Guerra Mundial y el otro en la dictadura militar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo termina aquí? Nos dice que el lector puede determinar y comprender algunos de los temas tratados en las obras. Ya, esta introducción ahí más o menos nos plantea algunas quizá constantes que podemos tomar en cuenta para poder hacer nuestro ensayo. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Quiero trabajar 3 ejemplos de 3 ejemplos para que podamos comparar. Este es el... Ya, miren, esta otra letra, ¿cuál les gusta más? Esa será. La anterior. Ya ven, que les dije que uno se encuentra con cosas y casos. Puedo leer. Puedo leer. Ya, a ver, usted sí le entendió, Rey. Creo. No hay Ya. literatura sin conflicto. Es una frase que invita a reflexionar acerca de la naturaleza de la literatura. José Millas quiso sugerir que son los desacuerdos los que realmente generan la literatura. Las obras literarias narran sucesos bajo un punto de vista y a menudo son escritas dado que el escritor quiere transmitir a sus lectores unas ideas concretas. En el caso de que los conflictos nacen y fueron inexistentes y en un mundo en el que todos estuvieron en desacuerdo, la literatura probablemente jugaría un papel menos importante. Sin embargo, es importante observar hasta qué punto es esta decisión de reflexión Esta no declaración será. Esta diferencia que José Millas está para esto se dispone a analizar las obras estudiadas en clase en relación a lo que motiva su escritura para establecer si los conflictos juegan un papel transparente como en su día sugiere Millas. Ya, ¿qué opinamos de esta? No, esta persona tiene... Ya, primero la letra, bien complicada, ¿no? Pero el rey ha tenido ahí un poquito de habilidad para descifrar jeroglíficos, pero hay cosas bien difíciles. Ya. Sí, vale la pena. No vale poner un pared. Sí, sería mejor, ¿no? Sería mejor porque sería visualmente más limpio, pero no importa que puedan tachar. Pero sí se dan cuenta con palabras que son mal, o sea, que están mal escritas ahí, no se puede entender. Y eso le va a perjudicar en la nota. Faltan algunos comentarios. Sí, hay palabras que se saltan por ahí, ortografía también. Ahora, caligrafía no se les califica, sin embargo, va a jugar en contra si no se les entiende. Ya, ahora, en relación a esta introducción, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué presenta? Aquí tenemos la pregunta número 3, y esta sí se relaciona con lo que habíamos visto, ¿no? ¿Cuál era la pregunta 3? Se cerró la otra. ¿Dónde está? Aquí, ya. La pregunta 3. Sí, no, tampoco. ¿Por qué no coincide? Profe Pau, puede ir inspecciones que me han puesto falta. ¿Por qué? Supongo que fue porque estaba en la banda. Ay, la banda. La banda. La profe dije No estaba sabía. Claro, vaya a hablar.
Ya, qué raro, ¿por qué no me coinciden las preguntas? Pero bueno, en todo caso, identificamos aquí de qué nos está hablando, del conflicto. Nos habla si es que esta aseveración se cumple o no. Pero, ¿qué es lo que hace falta en esta introducción? Las obras, ¿cierto? Está como que divagando. Hasta este punto, ¿qué criterio estaría afectado? El que decía que era claro y conciso y directo. Claro y conciso, directo, es organización. Organización y desarrollo. El criterio C. ¿Por qué? Porque tiene que estar centrado en el tema. Aquí se puede divagar. Si bien es cierto, José Millas pudo haber dado esta afirmación en el que la literatura nace con estos desacuerdos. Pero no ese es el tema, no va a hablar sobre la afirmación de José Millas, sino va a hablar sobre dos obras que todavía no presenta. Entonces, está divagando, está pasando el tiempo, no se centra en la tarea. Criterio C estaría aquí comprometido, ¿sí? Bien, recién acá abajo nos habla de las obras que va a trabajar Antígona y la muerte de la doncella y la doncella. Ya, bien. Profe, pero digamos, yo me doy cuenta que hay diferentes libros. ¿Los libros los escoge el profesor o cómo? Sí. Es difícil tener quizá un ejemplo en el que podamos conocer todas las obras. Por eso les escogí el primero, que era de la Metamorfosis. No está muy bien hecho ese ensayo, pero al menos conocemos de la Metamorfosis algo. Porque si no nos toca trabajar otros... Entonces te escogió los libros que vamos a leer. Sí. Sí, yo escogí eso. A ver, ¿se abrió este? Porque he leído alguno de los otros. Algunos de los que están ahí, pero no todos, porque son muchos. Profe, ¿usted ha leído el libro de Efecto Mariposa? No. No parece. Ah, Es que es así, una súper interesante. Ah, ya, está aquí. Este está escrito en computadora, ya. Sino que este no quería leerle mucho con ustedes todavía porque Mujer en Punto Cero es lo que vamos a leer después. Es como para no hacerles spoilers, pero solo vamos a ver la introducción. ¿Sí? Bien. Ya, Evo, por favor, ayúdame leyendo la introducción. En este ensayo estaré compartiendo la obra de Los Justos de Albert Camus y la novela Mujer en Punto Cero de Nawal Saadawi. Los Justos es una obra teatral escrita en el año 1948. En los comienzos de la Guerra Fría, ubica la escena en el año 1905 en un contexto de pre-revolución rusa. Los personajes principales son un grupo revolucionario que ordena atacar la tiranía del zar. La obra gira en torno a dos ideas que son representadas por los personajes Stefan Ivan y Yanek Karayev. Por otro lado, la novela Mujer en Punto Cero es una historia verídica. La escritora recoge el testimonio de una mujer llamada Firdaus que espera en la cárcel su ejecución en la horca por el asesinato de un hombre. Al igual que Karayev Saadawi, doctora y psiquiatra de profesión, fue destituida como directora de Educación para la Salud y como redactora jefa de la revista Salud previa a su prisión en 1981. Bien, miren la diferencia, esta introducción con la anterior y con la primera que leímos. ¿Qué tenemos en esta introducción? Esta Más claro. es más clara y precisa, es como que de una directo al de qué trata y el nombre de su libro. Ya, contextualiza muy bien también a los autores y a las obras. ¿Y qué pasa con la pregunta? ¿Dónde está la pregunta? ¿Cuál es aquí tenemos la pregunta. ¿Cuál es? Esta idea de los conceptos del bien y del mal. El bien y el mal. ¿Dónde está eso presente aquí en la pregunta, en la introducción? Algo que explica las dos ideas. Ya, bien. Miren, esta introducción está bastante bien hecha. Porque además de presentar, a ver, ¿qué nomás nos presenta? Las obras, los autores nos presentan los temas, el tema que es este contraste del bien y del mal, pero también hace algo más que ayudaría en el criterio B. ¿Qué hace? Ya desde la introducción. ¿Cuál es el criterio de Compara. Ya está comparando desde la introducción. ¿Sí? ¿Dónde vemos la Al comparación? final dice al igual que Cala. Ya. Igual, a ver chicas, por favor, hagamos silencio, no les voy a cambiar de cosa.
Aquí nosotros tenemos conectores. Los conectores en este tipo de ensayo son fundamentales porque nos dan la pauta de esa comparación que vamos a hacer. Empezamos con este. Por otro lado, el primer conector, ¿no es cierto?, de contraste. Aquí. Por otro lado, ¿qué otro conector o qué otra palabra nos da ya la pauta de esa comparación? Al igual que no le encuentro dónde está. De un hombre, De hombre, por el asesinato de un hombre. Cárcel, ejecución. Ahí. Aquí, al igual. Ya, al igual que. Es que verle tan cerca marea la pantalla. Al igual que, sí. Entonces, miren, en la introducción ya vamos observando que hay una especie ya de constancia de ese objetivo, la comparación. Identifiquemos también con ahorita otro color dónde está lo que hace referencia al tema. Ya, en los paréntesis, ¿no es cierto? Nos está hablando de la primera obra, que es la de los justos, y nos habla aquí los personajes, un personaje representa el bien y el otro personaje representa el mal. Así es como el estudiante está determinando la presencia de la pregunta en la obra 1. Y en la obra 2, ¿qué sucede? ¿Está explícito o no está explícito ahí esa pregunta en la presentación de la obra 2? Entonces, dice que una mujer feudal se espera a la horca por el asesinato de un hombre y la otra es una doctora y psiquiatra que fue destituida como directora de educación. Ya, entonces también los personajes. Exacto, bien. ¿Qué es lo que sucede en esta segunda parte? Aquí nos habla de lo mismo, los personajes que representan el bien o el mal, pero está de forma implícita aquí, no lo declara de manera explícita, pero tenemos ahí, tenemos a una mujer que si está condenada por asesinato, se supone que ha hecho mal, ¿no es cierto? Sí. Es una mujer que representaría el mal porque tiene que cumplir una pena por haber asesinado. Y por otro lado tenemos otro personaje que es una doctora que fue, quizá que también estuvo en prisión. Si estuvo en prisión y fue destituida, quizá podemos decir que también podría estar del lado mal. Ahora, eso lo está presentando recién, no lo detalla. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en los argumentos? Ya ese desarrollo de estas ideas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evidenciar? ¿Qué tenemos en la introducción? ¿Qué tenemos en la introducción? Eso usted tiene que tener muy claro porque usted va a escribir una introducción. Se presentan los libros y un poco de la Se presentan los descripción. libros, los personajes más importantes son los que van. Ya, vamos. Primerito, tenemos que tener ahí los libros y los autores, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos el punto A, el libro, B, el autor. Después tendríamos que tener C, ¿qué cosa? El tema, ¿no es cierto? El tema que estaría asociado a la pregunta, y ese tema tendría que estar ya presentado en forma de una tesis. ¿Cuál es la tesis que presenta aquí el estudiante? ¿Cuál es la tesis? Está implícita. La obra gira en torno a ideas del bien y el mal. Sí, pero eso es tal cual lo que está acá. Ya, muy bien. Los personajes, o sea, la tesis del estudiante, para poder contestar la pregunta, porque la pregunta dice, ¿cómo se presentan las ideas del bien y el mal? El estudiante responde, ¿cómo se presentan? A través de los personajes. Esa es la tesis, ¿sí? La tesis entonces está aquí cuando nos dice que los personajes principales. Esta es la tesis. Sí, esta es la tesis. Y aquí nos va como desglosando de manera muy puntual. Es más o menos como el mapa de contenidos, que nos está ya diciendo qué es lo que va a trabajar. Tenemos dos personajes. En la primera obra quizá ya marcados desde el inicio. El uno es el bien, el otro es el mal. En la segunda novela no tenemos el bien y el mal todavía determinado, pero hay dos mujeres que aparentemente han hecho algo malo. Por eso una va a ser condenada a la horca y la otra fue también prisionera. Pero a lo largo del ensayo vamos a determinar cómo está ese bien y el mal como enfocado en cada una de las obras. ¿De hecho? Bien. Ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, todo claro. Para
poder hacer esta introducción, esto ya tenemos clase, o sea, tenemos 5 minutos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Para el ensayo, la prueba que vamos a hacer, nosotros no vamos a hacer el ensayo completo, lo que vamos a hacer es la introducción y ya veremos si alcanzamos a hacer un argumento o solo el esquema, pero ya vamos a ver, pero lo que sí tiene que estar es bien hecho. Entonces, para poder llegar a escribir esta introducción, ¿qué debo tener primero? Conocimiento del libro. Ya, conocimiento del libro. ¿Usted ya tiene conocimiento de los libros? Sí. Sí. Bien, así como que bien. O más o menos. O sea, no siempre, pero también podríamos hablar un poco del autor. Por ejemplo, en el caso de Franz Kafka, ahí podríamos relacionar una idea de la historia del autor y por qué escribió la obra. Ya. Podría ser, pero sin caer en mucho, como es, mucha comparación con la vida del autor, porque a veces eso puede hacer que nos desviemos del tema. Ya, a ver, vamos aquí rapidito para, sí, ya. Rapidito a identificar qué tendríamos que tomar en cuenta para poder hacer la introducción. ¿Qué nomás tendríamos que tener? Ya, usted tiene una pregunta, tiene las dos obras, recibe la hojita ahí para escribir. ¿Qué hace? Las ideas de los argumentos. Ya, bien, las ideas. Usted tendría que establecer primero, entender. Primerito, vamos a entender bien la pregunta, ¿no? ¿Se ve bien con este color o cambia? ¿Sí? ¿O más o menos? ¿O prefiere blanco? ¿Qué se ve bien? Ya. Entender la pregunta, ¿no? Primerito. Ahora, ¿qué sería la pregunta? Es decir, ¿qué necesito hacer? O sea, el tema de mi ensayo. Ahora, mi tema puede ser de fondo o de forma. ¿Qué es más fácil? ¿Qué creen ustedes? Fondo. Ahora, a menos que sea muy evidente la forma, pero si no es más difícil. Es más difícil los ensayos que empiezan con forma. ¿Ya? Entonces usted tiene el tema, ya sea fondo o forma. Ya lo entiendo. Ahora, ¿qué necesitaría hacer como un segundo momento antes de plantear la tesis? ¿Qué necesita? ¿Qué hemos hecho en otros ensayos? Nota de contenido. Quizá antes del mapa de contenido necesita una lluvia de ideas. Si no hace la lluvia de ideas, no va a tener como que toda la perspectiva de qué nomás puede trabajar. Entonces usted apunta todo lo que se le ocurre. Pero ahora lo va a hacer doble. ¿Sí? Porque es un ensayo comparativo. Entonces la lluvia de ideas sería doble con la obra A y con la obra B. ¿No? Entonces aquí pone todo lo que se le ocurre en relación a la obra 1 y a la obra 2. Lluvia de ideas. ¿Para qué es importante que usted haga una especie de cuadro ahí? Para luego hacer contraste. Para ir comparando. Entonces usted va a tener aquí, no sé, tomemos en cuenta esta misma pregunta de los conceptos del bien y del mal en la metamorfosis y en el crónico de una muerte anunciada. ¿Qué podríamos poner para esta lluvia de ideas? ¿Cómo se representan en las obras los conceptos del bien y del mal? Vamos, ¿con cuál quieren empezar? Ya, con crónica. Vamos, crónica, conceptos del bien y del mal. ¿Qué ponemos? Acción de los vicarios. Estereotipo. Ya, a ver, ahí la acción de los vicarios. Honor. Ya, acción vicario. Honor. ¿Qué más? Lluvia de ideas. Lluvia de ideas escribe todo lo que uno tiene. Estereotipo de género. Ya, los roles de género. Ya, ¿qué más? Percepción. La percepción. Percepción del narrador, me dijeron. Personal. Ya, prejuicios puede ser. ¿Qué más? Contexto histórico. Ya, el contexto. ¿Qué más? Ideas del bien y del mal. ¿Qué más? ¿Qué más? Todo lo que se les venga a la mente, todo. La doble moral. Ya, doble moral. ¿Qué más? Percepción de los hechos. Percepción personal o percepción, pongamos, de los hechos. Bien. La sexualidad. Roles de género, pongamos sexualidad. Ya, religión, costumbres. Ese es del bien y del mal, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, las clases. Las clases. Ya,
Ya, clases sociales. Clases sociales. Ya, vamos a quedar hasta ahí. Hay más cosas que podemos poner. Pero esta lluvia de ideas, que ahorita está desordenada, nos va a servir para ir identificando algunos de los aspectos que son importantes dentro de la temática que vamos a analizar. ¿Y qué haríamos? Nosotros podemos ir como que juntando, por ejemplo, la cuestión de los prejuicios, yo lo voy a juntar con costumbres, por ejemplo, o con el contexto histórico. Los prejuicios van de la mano con el contexto histórico y también con las costumbres y la cultura. Ya, ahí y quizá con la doble moral. ¿Okay? Todo eso sería un aspecto que tendría que ver con esta cuestión de la tradición cultural. El honor puede ir con clases sociales. Ya, podría ser. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con esta lluvia de ideas vamos sacando, complementando. Ya. Lo mismo hacemos acá con la metamorfosis. ¿No es cierto? Vamos sacando ideas, vamos como que agrupando a qué se relacionan esas ideas y luego, una vez que tengamos eso, ¿qué haríamos? ¿Qué podríamos hacer? Tratar de construir la tesis. ¿Sí? Luego de esto, de la lluvia de ideas y hacer esta relación, después intentaríamos, ¿por qué se me cambió el color? Ya, después intentaríamos redactar una tesis. ¿Cuál era la tesis que manejó el chico en el ensayo que leímos? Esa concepción del bien y del mal están representados a través de los personajes. Esa es la tesis del chico. Nosotros tendríamos que crear aquí nuestra tesis. ¿Escuchó? Ya, mañana continuamos con esto. Vamos a seguir haciendo este ejercicio. Vamos a trabajarlo juntos un momento para que usted vaya teniendo una idea de cómo hacer primero la tesis, luego qué haríamos con, cómo generaríamos los posibles argumentos y cómo haríamos la introducción. ¿Hecho? Bien. Entonces, ya, luego los ejemplos de los ensayos y todo, yo les voy a subir en una carpeta